Les encanta tu bigote. Es que mola un montón, ¿eh? Te lo has Sí, dejado hace poco. gracias. Tenías antes otro bigote. Este es nuevo. Bueno, sí, y me he cortado el pelo también hace poco. Sí, sí, sí. Está muy guapo, ¿eh? Te queda súper bien. No te lo dije, te lo vi. Dije, se ha cortado el pelo. Gente, David Vaquero es una entrevista súper especial porque es compañero mío del IBV. Está ahí haciendo, bueno, haciendo su tesis, ahora escribiendo tu tesis. ¿Cómo Sí, vas, por ahora cierto? esas cosas no se preguntan. Qué No, mala no, no, soy. voy lentamente, pero voy. O sea, va la cosa lenta. Bueno, mucho ánimo. Yo estaba en ello y nunca lo acabé, así que seguramente vayas mejor que yo. Bueno, aún no lo he acabado todavía, o sea que estamos igual. Bueno, pero por lo menos estás en proceso de escribir. Yo siempre decía, voy a Sí, escribir y no escribía. sí, en ello estoy. Ahí, Bueno, mucho ánimo. dándole duro a la tesis. Em, si quieres, cuéntanos un poquito tu currículum, en plan, dónde estudiaste la carrera y lo que hiciste hasta llegar al IBV y pues nada, en el grupo en el que estabas. Y ya si quieres empezamos con el tema de nuestras queridísimas levaduras. Vale. Bueno, a ver, mi carrera, madre mía, un poco Willy Fogg, así resumiendo. Sí, bueno, porque estudié la carrera en Salamanca, hice la carrera en biología en Salamanca. Qué guay. Después, cuando acabé en Salamanca, me encanta, o sea, se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad. Cualquier persona que esté pensando dónde hacer su carrera y tenga la oportunidad de ir a estudiar a Pero, Salamanca, ¿tú eres de allí o fuiste allí? no, yo soy de Valladolid. En Valladolid no había la opción de poder hacer biología y entre León y Salamanca, lo siento por los de León, pero decidí Salamanca. Oye, 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 que en León tenemos gente que es la leche. Tenemos Sí, dos sí, si no, astronautas, Pedro Duques de León o solo los dos nuevos. Pero en León también hay cracks. eh, sí, 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 con León no tengo ningún problema, pero Salamanca como referente de estudiantil, cultural y de, bueno, de fiesta también, la verdad es que muy bien. O sea, un 10. Lo recomiendo ampliamente. Luego a Madrid me fui a Alcalá de Henares a hacer un máster con un nombre súper largo. Eh, eh, Bueno, ya ni me resúmelo. acuerdo. Dianas terapéuticas en señalización celular, investigación y desarrollo. Uh, Se fliparon un poco con el nombre porque, bueno, luego es biología molecular y ya está, sí. biología celular. También muy bien. Comparación con amigos y tal que decían, buah, he dado lo mismo que la carrera y tal. No, nosotros la verdad es que todas las cosas que nos faltaba por ver o que dijimos, guay, ¿esto por qué no lo hemos dado? Si parecía muy chulo, la verdad es que en el máster lo dimos todo. Muy Ujú. enfocado a vías de cienciación, a biología celular y molecular, ¿vale? Pero la verdad muy bueno. Y luego en Barcelona. Me fui a Barcelona porque yo quería, bueno, hice las prácticas, tanto las prácticas como de la carrera como luego las del máster, ya muy enfocadas a ciclo Ujú, celular, me gustaba mucho, en plan, el funcionamiento básico del ciclo celular, no tenía ujú. nada que ver con nada en concreto, pero luego había un laboratorio que estaba bastante interesante en Barcelona, que era con la doctora Etelkeral, que trabajaban específicamente en ciclo celular y para allí que me fui Guay. a hacer el doctorado. La verdad es que Barcelona, otra ciudad también muy bien. Es un plus también, o sea, el hecho de elegir Ujú. Barcelona, o sea, fui queriendo ir a Barcelona y la verdad es que pues, muy bien, la verdad me gustó mucho. Lo único que durante la pandemia me Ay, tocó claro. mudarme a Barcelona, digo, de Barcelona a Valencia. Ujú. Bueno, muy parecido, con otro ambiente diferente, pero la verdad es que súper bien. A mi Valencia A un mola mucho, ¿eh? centro que en el que ahora compartimos tú y yo, Sí, sí. en el que la verdad es que el factor humano y todo un 10. La verdad es que ayudó mucho porque el hecho de mudarte a la pandemia sin conocer a nadie y tal, Ujú. la suerte de caer en el IBV, creo que ahí gasté toda la suerte que tenía acumulada durante mucho Sí, sí, tiempo. sí. Yo creo que, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo. El IBV es un sitio que es investigación, pero que la gente está súper unida y te sientes súper bienvenido. O sea, el IBV es el Instituto de Biomedicina de Valencia, ¿vale? Que es donde David y yo Sí, perdón. trabajamos y nos gusta mucho. Y es que es verdad, yo es el único centro de investigación español en el que he estado. Entonces, yo cuando llegué de Alemania, o sea, de Alemania, Vaya cambio. de gente con un corazón de témpano, yo dije, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué compañeros tengo? ¿Por qué les quiero tanto? Y eso que yo no soy muy de salir, ¿no? Porque además tenéis, como hay muchas actividades de grupo y demás, pero incluso aunque no te integres en eso, salir de fiesta y a todo demás, igualmente me siento súper, súper bienvenida. O sea, es increíble. Sí,
La verdad es que incluso el propio, aunque no sea fuera, incluso dentro del propio instituto, el ambiente es siempre, pues no sé cómo decirlo, acogedor, Sí, sí, por así sí. decirlo. Por parte en cualquier laboratorio, o por parte de cualquier persona dentro del instituto, hay un muy buen ambiente, muy buen rollo y ayuda mucho a que las horas de trabajo pues las lleves mejor. Claro. Entonces, la verdad es que es un puntazo. Tuve mucha suerte de acabar aquí. Ujú, muy bien. Entonces, ¿en qué laboratorio acabaste y qué estudiaban en este Sí, laboratorio? Y... estoy en el laboratorio de ciclo celular y cohesionopatías. Ujú, Que bueno, mi jefa, mi PI principal es Telqueral y trabajamos en ciclo celular, ujú, más específicamente en una parte del ciclo celular que es la mitosis, que es la parte encargada de la división del material genético cuando ya está dividido, o sea, cuando ya está duplicado, ujú. y separarlo en las dos células hijas y la división de las células. Claro, es lo que todos conocemos cuando hacen así los cromosomitas. Sí, en la Sí, mítica foto en la que las dos células se separan y tal. O con lo de los cromosomas que ves que van como sí. migrando hacia los lados. Justo, es esa parte de del ciclo celular Ujú, encargado de ello. Y bueno, también tienen un pequeño proyecto de una enfermedad rara que es Cornelia de Lange, que por eso lo de coxinopatías ujú, también está relacionado con un poco con ciclo celular, ¿vale? Pero más enfocado en esta enfermedad en concreto. ujú, Somos un laboratorio de ciclo celular, pero investigación básica, ¿vale? ujú. Aunque aplica en este caso a estudiar la enfermedad, pero no en principio nuestros resultados van a dar información, no vamos a desarrollar ningún tratamiento. Es todo conocer por qué ocurren las cosas o por qué Claro. están funcionando así. Pues que en realidad es súper importante eso. Yo creo que no se explica lo suficiente que tú no puedes poner una solución si no conoces realmente cómo funciona algo de manera normal. En plan, yo qué sé, esta persona tiene una enfermedad rara que pues justo le afecta en esta parte del ciclo. Pero es que no sabemos lo que está mal porque no sabemos cómo funciona esa parte del ciclo al 100%. Entonces, hasta que no Claro, conoces, no puedes empezar a buscar soluciones, ¿no? Ni siquiera puedes empezar a buscar problemas per se, si no sabes qué es lo que es, ok, normal, ¿no? Entonces claro, es muy importante. entiendo que es como un poco, nosotros buscamos como las piezas básicas de la información de Ujú. cómo funcionan las cosas. Luego ya otras personas cogen esa información y desarrollan tratamientos o desarrollan determinados tipos de pues, aplicaciones, ¿no? Ujú. Pero primero alguien tiene que descubrir esa información, ¿no? Aportar esa información para que el resto Claro, pues, pueda hacer uso de ella. claro, por supuesto. Y usáis, para estudiar este maravilloso ciclo celular, usáis nuestras queridas levaduras. Que es que la gente que trabajamos con levaduras queremos mucho a las levaduras, porque es que es muy agradecida, ¿verdad? Sí, la No verdad es huele que sí. mal. A ver, si te dejas la placa ahí 20 días, a lo mejor sí que huele mal, pero es Bueno, normal. si la dejas 20 días, depende de la levadura, a lo mejor huele un poco a yogur o huele un poco A a cerveza. algunas que a mí me huelen como a plátano también, o sea, sí, algunas huelen mal, vale, o sea, eso no lo podemos negar, pero sí. Yo tenía un chiste puesto. Nosotros, fíjate, en el laboratorio en el que yo estaba, teníamos una sala entera a 30 grados. O sea, Entera la sala, era como una sala calorcito, frigorífica. en invierno calorcito. Claro, pero en invierno llegabas tan a gustito y te metías ahí. Y el caso es que teníamos ahí todos los incubadores. Y era una sala más o menos chiquitita, pero teníamos. Entonces, nuestro incubador no era un incubador tamaño frigorífico, era una sala. Una Y, sala entera. y alguien había impreso un chiste para ponerlo en la puerta. En alemán, levadura se dice Hefe, Hefe, ¿vale? Y la palabra ayuda se dice Hilfe. Entonces salía un panadero que le había crecido demasiado la masa y estaba con el rodillo y decía Hilfe, jefe, Hilfe, jefe. En plan, ayuda, la levadura se está comiendo, o sea, me está comiendo, ¿no? Entonces era muy gracioso y siempre tengo ahí muy buen recuerdo de la puerta esta con el chiste, la verdad. Vale. Y la verdad, o sea, las levaduras, yo, vamos, rompo una lanza a favor de ellas porque creo que es, bueno, lo vamos a decir más adelante, pero es un organismo modelo que no es que sea algo especial, sino que es algo que es muy utilizado a la hora de hacer ciencia, que la gente a lo mejor no lo conoce tanto, lo cree que es más como para cerveza, para Ujú. hacer pan, que es algo, o incluso de manera más industrial, ¿vale? Pero es un organismo modelo que se usa mucho a hacer ciencia. De hecho, en ciclo celular está súper establecido por la conservación de muchos genes y tal. Y muchos de los genes que se descubrieron, incluso en cáncer y tal, primero se descubrieron en levadura. Sí, sí, por O sea, supuesto. es como el primer paso, es una forma, y como te he dicho, es muy agradecida de trabajar con ella. Entonces, Sí, está sí. muy establecido y muy usado como organismo modelo. Es rápido, es barato. Ya digo, a mí lo de que huela bien me gusta.
Porque ya te acostumbras, pero huele un poco como a pan. A mí sí que me huele como a pan, a mí me gusta Sí, sí, mucho. claro. Y las colonias son bonitas, no como las de bacteria, que es un poco más como moquito, ¿no? Sí. Además, lo notas. Cuando ya empieza a oler diferente, dices, esto ya tiene bacteria, ya no es levadura. Exacto, se puede saber perfectamente. Vale, entonces vosotros utilizáis levadura para estudiar el ciclo celular, pero utilizáis mutantes, ¿no? Que es de lo que va la charla de hoy, que lo hemos llamado, pues eso, mutantes y dónde encontrarlo, ¿no? Levaduras mutantes y dónde Sí, encontrarlas. sí, sí. Pero ¿qué tipo de mutantes utilizáis y cómo lo hacéis? Vale, diferentes proyectos en nuestro laboratorio utilizamos mutantes que se denominan mutantes supresores. ¿Vale? Este tipo de mutantes supresores son una serie o un tipo especial de mutantes que han adquirido una nueva mutación. ¿Vale? Ujú, Para explicar de base, tú trabajas con un mutante, es decir, que tiene una modificación en una secuencia de una proteína que le confiere un fenotipo o no, pero normalmente cuando trabajas con ella sí que trabajas con un fenotipo, es decir, tiene un problema, pues por ejemplo, cuando crece a 30 grados o más de 30 grados, es decir, un problema con la termosensibilidad ujú, o un problema cuando la pones a temperaturas más bajas o que crece más lenta o que crece diferente. ujú. Normalmente la levadurita, si la buscáis en YouTube, además es como una yemita y que le sale otra yemita por encima, que es la célula hija, porque suelen quedar unidas y pues pueden cambiar de forma, entonces también te da un fenotipo. Entonces, nosotros usamos esos mutantes específicos de determinadas proteínas y buscamos, sí, esas son, buscamos mutantes supresores, que Ujú, son una mutación nueva y aleatoria, ujú, adicional a la mutación original, que va a ayudar a recuperar ese fenotipo que tenía originalmente la levadura, es decir, ese ujú. problema original que tenía. O sea, por ejemplo, tú imagínate que en la proteína X tú tienes una mutación y esto hace que tu levadura crezca lento a 37 grados, ¿Mm? ¿vale? En plan, en vez de tardar 5 días en dividirse, tarda 7. Y tú eso lo puedes ver y dices, vale, tengo una mutación que afecta cuando la temperatura es alta. Otra mutación, esa mutación supresora, lo que hace es que sin desaparecer la primera mutación, vuelva a crecer feliz a Sí. 37 grados. Correcto. Es Ujú, una nueva mutación que normalmente suele ser en otra proteína, ¿vale? O en otra ruta, ¿vale? ujú. Ocurre en una proteína, pero afecta normalmente a otra ruta o a la vez es la misma ruta. Y lo que hace es recuperar eso. Sí, bueno, como dices tú, es como si tú vas en un coche, se te pincha una rueda y por arte de aleatoriedad te aparece otra rueda al lado que el coche le costaba ir, pero ahora suple esa rueda siguiendo estando la rueda pinchada, ¿vale? No Ujú. desaparece la rueda pinchada. Es una mutación, ¿vale? En un coche con 5 ruedas no es algo normal, pero Te va funciona. o circula igual que un coche con 4, Pues ala, pues tiramos para adelante y ya porque está. tienes una rueda pinchada y una Ujú, adicional, ¿vale? Digamos que es algo así. ujú. Esto es muy interesante porque nos permite estudiar interacciones entre proteínas. ¿Vale? Tú no puedes llegar, o sea, es muy difícil llegar y decir, quiero saber cómo una proteína cómo interactúa con el resto de millones de proteínas o en Vale, determinada claro. función. Sin embargo, aquí, en la proteína, en el mutante, sin supresor, tienes una afectación de una determinada función y cuando tienes el mutante supresor, tienes una recuperación de esa función. Ujú, Entonces, significa que hay algún tipo de conexión para recuperarse, sea directa o indirecta. ujú. Entonces, a raíz de estudiar esa conexión de la mutación original con la supresora, puedes saber cómo a esas dos proteínas interaccionan para producir esa recuperación. Ujú. Entiendo, o sea, que te puede dar como pistas de cuál es la Sí, función de ambas, pero bueno, en principio también de la primera que no tenías mucha idea de que, pues oye, ahora reacciona con esta otra proteína. Esto es lo que se llama interacción genética, ¿no? En plan, sí, nosotros trabajamos ujú, muchísimo con interacciones genéticas. no es Sí, necesariamente que estén las proteínas tocándose, sino pues tú no, exacto. no tienes por qué poner la rueda al lado de la otra rueda, a lo mejor la pones delante y oye, te hace la Claro, función, ¿no? o que viene otro coche y te remolca solo por un lado para Oye, recuperar sí, esas ruedas. Es decir, exacto. la interacción puede ser directa o indirecta. Tú cuando empiezas a trabajar con ello, empiezas, bueno, no de cero, o sea, sabes un poco sobre la proteína de la mutación original, porque tú vas a eso, pero no sabes nada sobre la otra. Ujú, ¿Vale? Se hace un estudio de todo el genoma de la levadura, porque esto ha avanzado mucho y ahora, digamos que secuenciar el genoma entero de una levadura es mucho más fácil y ujú, barato.
al igual que se ha avanzado con el proyecto Claro. Genoma Humano, que ahora también se ha secuenciado entero, tal, pues con levadura, desde hace ya muchos años, se secuenció el genoma entero y ahora es posible hacerlo de una forma, digamos, asequible. Ujú. Entonces tú secuencias el genoma entero y analizas, o ves esas otras mutaciones que tiene esa levadura con la mutación supresora. ¿Y cómo consigues esta mutación supresora? ¿Cómo, o sea, quiero decir, tú tienes una una levadura que crece mal y, o sea, ¿qué les Vale. haces? Ale, esto es, como te digo, el key principal de la cuestión es que es aleatorio y es espontáneo. Ujú. ¿Vale? Entonces, para obtener Como la estos propia supresores, evolución, ¿no? sí, claro, al fin y al cabo es un poco dejar que la evolución haga un poco, forzarla. Ajá. La estamos forzando un poquito, ¿vale? Le Estamos pinchas forzando un con un poquito. tenedorcito, ¿no? Sí, le estamos poniendo la levadura. Porque lo que estamos buscando es, si por ejemplo, como tú has dicho, que crece más lento o que, por ejemplo, sea una levadura que se muere a determinada temperatura, tú pones una temperatura un poquitín intermedia, un poquitín más baja, Ujú. y haces muchos cultivos, ¿vale? Porque tú, como quieres que sea, como el proceso es aleatorio y espontáneo, la probabilidad de que salga es aleatoria. Entonces, pones muchos cultivos para asegurarte de que salga. Y cuando tú esperarías que no crece porque la temperatura es restrictiva, es decir, es un poco dañina para ese mutante, hay en determinados casos que sí que crece. ¿Vale? Ah, la selección Eso es natural. claro, es un reversor o es un mutante supresor. Ujú. ¿Vale? Digamos que ha aparecido una mutación espontánea y aleatoria que le ha conferido una adaptabilidad a esa levadura que originalmente se moriría o crecería menos a esa temperatura. Esto, Y entonces estudiamos eso. claro, un ejemplo súper guay en realidad en humanos es el de la malaria y la anemia falciforme. En las zonas donde hay malaria y hay una presión Mm, selectiva muy fuerte, la gente, de manera aleatoria, ha ido desarrollando, ¿no? Con el paso de los siglos y de las cosas, ha ido desarrollando mutaciones que les da anemia falciforme porque esto les hace sobrevivir más a la malaria, ¿no? Entonces, hay en distintos sitios del mundo donde la malaria es endémica, están la misma enfermedad pero causada en mutaciones en diferentes nucleótidos de la misma proteína. ujú. Es decir, no es la misma mutación que se ha extendido, sino que de manera aleatoria hay colonias, ¿no? En este caso no son levaduras, pero son humanos, que han Sí. obtenido la anemia falciforme por la mutación en el nucleótido 17 o la mutación en el nucleótido 56, ¿no? De la hemoglobina. Entonces, como Ujú. es lo mismo, que es lo que tú estás haciendo en el laboratorio, funciona exactamente igual, pero más Sí, sí, rápido. y sobre todo eso, recalcar que es algo aleatorio. O sea, al fin y al cabo, la evolución es una cosa aleatoria en la que se adapta, o sea, o lo que está más adaptado es lo que se va a preservar a lo largo de, bueno, de los ciclos, de la evolución. Y en este caso es lo mismo. Seguramente en todos esos cultivos que hemos puesto es posible que hayan aparecido otras mutaciones, pero que no le conferían una mejora o una adaptación. ¿Vale? Ujú, No es porque la levadura sea más fuerte, no, sino que en ese momento concreto está mejor adaptada, ujú, que es a la temperatura. Y por eso le permite crecer cuando todos esos cultivos tienen la misma mutación. ujú. Pues normalmente aparecen diferentes, o sea, es decir, como tú has dicho que aparecen mutaciones en diferentes nucleótidos, aquí nos encontramos lo mismo, que para una mutación encontramos diferentes supresores, Ujú. pero claro, los estudiamos por separado porque nosotros queremos ver la interacción entre proteína y proteína. Entonces, analizamos todos, digamos que los clasificamos y los estudiamos y nos vamos quedando en los diferentes proyectos, pues nos vamos quedando, una persona estudia una interacción en concreta, Ujú. otra persona otra. Mm, por forma general, en nuestro laboratorio tenemos como un pilar básico como proteína a estudiar, que es la separasa, ¿vale? Que es Ujú. la proteína que se encarga de la separación de las cromátidas hermanas cuando se tiene que dividir el material genético en dos grupos iguales, ¿vale? Para que la Vale. segregación sea uniforme en la mitosis, ¿vale? Ujú. Las cromátidas son Todo lo, como cada mitad de un Claro, cromosomal, sí. es la mitad de los cromosomas, ¿vale? Cuando el ADN lo tenemos Ujú. condensado y ha formado los cromosomas, vamos a tenerlo duplicado, porque antes de llegar a la mitosis ha duplicado el material genético de la Claro. célula celular. Entonces, luego, para que las dos células tengan la misma cantidad de ese material genético, tienen que dividirse de forma equitativa, por así decirlo, para que Ujú. una no se lleve más ADN que la otra y la otra quede sin. Entonces, que eso daría lugar a enfermedades, ¿vale? Como Claro. las Alzheimer, Las trisomías, por ejemplo, las ¿no? trisomías, Sí. aneuploidías, tal, Ujú. ¿vale? Pues la separasa es la encargada de separar esas cromátidas hermanas, ¿vale?
cortando por una proteína en concreto. En plan, tú Y aquí, nosotros, tú allí. sí, o sea, las dos, los cromosomas están unidos y ella lleva por el medio corta, y entonces, debido a las fuerzas de la propia mecanismo de la mitosis, ¿vale? Que hay unos microtúbulos que van a tirar de los cromosomas y tal, se van a separar. Serían como unas tijeras especiales que cortan solo los cromosomas por la mitad. Vale. Y nosotros estudiamos proteínas relacionadas con esta proteína que es muy importante en la mitosis, que es la separasa. Vale. Me parece súper curioso el tema de los mutantes supresores, porque tú me dijiste, oye, podemos hablar de levaduras y tal, pero yo no sabía específicamente que tú trabajabas con eso. Y tú has dicho que es azaroso y demás. Pero es que yo te quiero contar esto a ti, porque yo creo que a ti esto te va a interesar, espero que al público también. Yo hice un supresor que lo hice yo con un plásmido y lo hice sin querer. O sea, yo estaba estudiando una enzima, ¿vale? Una GTPasa, luego era otra cosa, pero bueno. Y básicamente tenía el típico mutante en el lugar de acción, ¿no? Que llega el GTP y no lo puede romper. Entonces yo estaba probando distintos mutantes porque quería encontrar, pues eso, levaduras que creciesen, pues regular a distintas temperaturas, ¿no? Lo que tú has dicho, los termosensibles. Y se me ocurre poner 2 mutaciones juntas. Y en vez de hacer más daño, revertí el proceso. O sea, todo lo que había ocurrido, que tendría que haber ocurrido de manera natural, yo sin querer encontré supresores, hice yo los supresores. O sea, yo elegí residuos a dedo en plan, este residuo lo voy a mutar y encontré un supresor. En tu caso era la misma proteína, ¿no? O sea, las dos mutaciones estaban dentro de la misma proteína, y una mutación, por así decirlo, recuperaba la otra, ¿no? Exacto. Es como que en este caso encontré un parche para la rueda del coche. Era vale, la porque misma era la misma rueda. Exacto. Era la misma rueda, ¿vale? Era la misma rueda que tenía ahí, pues sí. ¿Vale? Es una cosa curiosa, ¿no? Que normalmente los encontramos, pues como dices tú, generando esa presión evolutiva, pero yo no hice aquí ni Darwin, ni hice nada. Yo dije, yo soy Dios. Es como si tienes un pinchazo en la rueda del coche, pues está pinchado, y para reparar el agujero pones otro clavo. Exacto. Dentro del pinchazo. Exacto, pero es que luego porque le estás metiendo otra mutación. Luego te lo cuento porque en realidad es ilegal que yo cuente más, pero lo del clavo es más realista de lo que te imaginas, ¿eh? O sea, es una cosa súper fuerte porque va incluso de estructura en 3D y todo, lo podía ver. Digo, es que tiene sentido que esto sea un supresor. Una locura, una locura. Por eso a mí me interesó mucho cuando me dijiste, no, es que trabajamos con supresores, y digo, es que a mí me encanta porque esto es evolución hecha en laboratorio, básicamente, por lo menos como lo haces tú. Como lo hago yo, no. Lo mío es creacionismo puro y duro. Sí. A dedo. Pero lo vuestro es totalmente dejarlas ahí con una presión evolutiva, una presión selectiva, que es la temperatura en este caso, y a ver si se recuperan alguna de las colonias. Está súper guay. Vale, pues si quieres... O sea, dime. Otra cosa que iba a decir es que, para la gente que entienda esto, que lo de las mutaciones aleatorias y espontáneas, esto está ocurriendo de manera normal en todas las células. Lo que pasa es que también hay un mecanismo adicional que se encarga de repararlas, ¿vale? Entonces, para que aparezcan estas mutaciones y se mantengan, no solo tiene que mejorar la adaptabilidad, sino que aparte tiene que evitar este mecanismo de recuperación, ¿no? Digamos, que es también un poco enlazado con, por ejemplo, lo que puede ocurrir con los cánceres y los tumores, ¿no? Que se saltan ese mecanismo que tiene la célula para recuperar mutaciones que hay. Porque las mutaciones en nuestras células están ocurriendo de manera continua y espontánea. Exacto. Algunas son silenciosas, otras no, pero muchas de ellas se están recuperando, están reparando, ¿vale? La célula se repara. O la célula muere, ¿vale? Esto es así. Pero muere por una buena razón, porque se sacrifica por ti. Se sacrifica. hace una vez, pues se hace la harakiri y se muere. Y se muere. Por apoptosis, claro. O por diferentes mecanismos. Entonces, claro, las peores mutaciones que te pueden pasar, sí que lo comentamos después, ahora nos cuentas un poquito, pero en realidad es mutaciones de las que no reparan mutaciones, ¿no? En la proteína reparadora de mutaciones, por decirlo de alguna manera. Son las peores. Sí. Sí, claro, porque lo que va a conllevar es que además acumules más mutaciones. Si tú alteras el proceso que te está reparando esas mutaciones, vas a acumular una serie de mutaciones que pueden o no ser buenas, malas, porque lo hemos dicho, esto es aleatorio y tal, pero vas a acumular mutaciones. Claro. Y eso
eso es malo. Sí. Como decían en Los Simpson. Eso es malo. Así que, vale, entonces vosotros usáis estos mutantes supresores, es decir, como un poco, pues eso, una rueda nueva para el coche, en este caso del ciclo celular. Y dentro de así, de un resumen un poco para todos los públicos, si quieres cuéntanos un poquito qué es lo que descubriste tú, que has descubierto tú en tu tesis, y a ver si yo me entero de algo que aquí en ciclo celular ya sí que estoy bastante perdida. Bueno, lo voy a hacer como muy light, ¿vale? Porque tampoco queremos que la gente se duerma. Pero básicamente yo me dediqué como a uno de estos supresores que hemos hablado, una proteína, a empezar desde cero, ¿vale? Porque digamos que yo empecé con el estudio en el cual se veía que había esa interacción entre dos proteínas, es decir, con un supresor, y a caracterizarlo un poco. A partir del supresor, estudiar qué procesos estaban siendo recuperados en el mutante supresor, ¿vale? En comparación con el mutante. Es decir, el mutante tenía afectado, en este caso el mutante separasa, tenía afectado lo que os he comentado de la escisión de las cromátidas hermanas, y aparte, como la separasa tiene un papel fundamental en mitosis, también regula muchos otros procesos como un poco más indirectamente. En la mitosis hay sin entrar muy en detalle, hay como un balance de activaciones al principio de esta fase. Es decir, hay unas proteínas que se encargan de fosforilar a otras proteínas, que son las proteínas quinasas, y para salir de mitosis también hay un balance que es hacia abajo, que es decir, desfosforilar estas proteínas, es decir, hay que desactivar. Al igual que al principio has puesto toda la maquinaria a trabajar, luego tienes que apagarla. Porque si no, la célula no termina la mitosis, no se separan las dos células, ¿vale? Es el propio mecanismo de regulación de la célula para asegurarse que todo va bien, que no se mantengan maquinaria encendida cuando tiene que estar encendida y al principio de la fase que se encienda cuando tiene que encenderse. Bueno, pues separasa, aparte de cortar de las cromátidas hermanas, también regula todo este proceso, ¿vale? Hay que entender que este es un proceso muy regulado porque es un proceso muy importante. Como hemos dicho antes, si esto está alterado, se van a producir aneuploidías, trisomías, o sea, un montón de enfermedades. Entonces, la célula tiene una serie de mecanismos como adyacentes, ¿vale? O que van como sincrónicos al propio mecanismo de la separasa para asegurarse de que todo va bien, ¿vale? Unos checks de esto se ha ido bien, esto tal, sí. Hay un checkpoint importante que es a la hora de separar los cromosomas, pero luego hay otra serie de procesos o rutas alternativas alrededor de la separasa para asegurarse que todo va bien. La separasa está muy regulada por otras proteínas. Y hemos visto que en el mutante eso estaba afectado. Entonces nosotros queríamos saber cuál de todos esos procesos se recuperaban. Porque en un supresor, pues tienes la rueda y recuperas una rueda. Pero si resulta que a la rueda, además, esto afecta a la dirección, afecta a sintonizar la radio, afecta a que si los parabrisas no van bien porque el coche está un poco desnivelado, ¿vale? Hay muchas otras cosas que son secundarias. Queríamos saber si solo recuperaba la rueda o que las otras cosas también estaban recuperadas, por así decirlo. Entonces, a base de hacer interacciones genéticas, como has dicho tú antes, estudios más en profundidad mediante microscopía, para localizar las determinadas proteínas y verlas, y entonces así nosotros ver la diferencia con el mutante, vimos que no solo recuperaba la función principal, sino que recuperaba todas las funciones adyacentes o más indirectas de la separasa. Claro, todas. En ciencia, las tres principales sí, ¿vale? Que sería, pues eso, los microtúbulos que se unen a los cromosomas para tirar de ellos y separarlos, también están, por así decirlo, regulados un poco por separasa. Una de las principales proteínas que se encargan en apagar esas máquinas al final de la mitosis, que es una proteína que se llama CDC14, es una proteína fosfatasa, es ¿cómo decirlo?, la contraria a las quinasas. Las quinasas fosforilan, pueden activar o no, pero fosforilan, y las fosfatasas desfosforilan. Fosforilar, ¿vale? Es poner un fósforo, así fácil. Sí. Para los amigos. No quería entrar en temas, pero sí, es añadir un grupo fosfato que puede activar o no, pero bueno, es una modificación, y la desfosforilación la llaman las fosfatasas, que es quitar ese fosfato, revertir lo que ha hecho la quinasa. Entonces, CDC14 es otra fosfatasa que es muy importante y es la encargada de desfosforilar muchas de las principales máquinas al final de esas proteínas, al final de la mitosis. O sea, el fosforilado sería como poner on o off, ¿no? En plan... Bueno, no siempre, porque la fosforilación
si estás fosforilando una proteína que es inhibidora, puedes estar activando una proteína que va a crear un efecto negativo. Bueno, un efecto inhibidor, vamos a decirlo así. Y si tú la desfosforilas, estarías apagando un efecto inhibidor. Entonces estarías activando otra cosa. La fosforilación no siempre es Entiendo. on-off, sino que es activar o desactivar, y luego eso puede dar el resultado que sea. Eso puede ser activar el desactivador o activar Claro. el activador. Sí, o sea, puede ser exacto. muchas cosas. Eso puede, vale. sí. De hecho, las rutas de señalización muchas veces eso se complica hasta niveles extremos. Porque incluso puedes desactivar el activador, que esto tiene una ruta sobre el mismo activador, que hace un ciclo. Esto es complicadísimo y bastante difícil para entrar en detalle, pero sí, básicamente recuperaba, no queréis saber esto. recuperaba las principales vías. O sea, que recuperaba, lo que has dicho tú, recuperaba la rueda, pero también recuperaba la dirección, la radio, todo. Sí. Lo importante. Sí. Claro, entonces ahí te abre más, como lo que iba a decir, en ciencia muchas veces tú vas buscando algo en concreto y cuando, bueno, es positivo, descubres algo, ese algo te abre más vías y más preguntas. Más preguntas. ¿Vale? Que eso sí, es algo que he ido aprendiendo a la hora de que he ido un poco acabando el doctorado, que cuando tú intentas responder a una pregunta, lo que encuentras son más preguntas. ¿Vale? El proceso no es de, vale, vamos a estudiar esto y nos vamos a encontrar con esta respuesta. No. No suele ser así. Exacto. Vamos a estudiar esto y nos vamos a encontrar que da esto, pero ¿por qué hace esto? ¿Y por qué no hace lo otro? ¿Y por qué todo el rato esto? Preguntarnos cosas. Es que es súper complicado en realidad en una ruta, ya sea pues, en este caso de fosfatas quinasas o incluso, yo qué sé, en la propia glicólisis, ¿no? Glucólisis que todos conocemos. Hay tantos trabajadores implicados en esa cadena de trabajo que unos mandan a otros mandan a unos, uno lleva la caja a un sitio, el otro guarda la caja debajo de la mesa, que es como súper difícil realmente entender cómo funciona. Es como intentar entender cómo funciona una fábrica o una empresa viéndola desde lejos, o sea, desde fuera. Entonces, no estamos hablando de, bueno, esto activa esto y la ves por dentro por ventanitas, no ves el esquema completo. Que es todo muy ves pequeñito. Ventanas y el resto no lo ves. Te lo tienes a veces que un poco intuir, ¿no? O por decirlo, entender indirectamente. O suponer. Si tú ves en una ventana también. una cosa y ves, claro. Por supuesto, porque hay muchas cosas que no sabemos y que tenemos que suponer para poder rellenar el puzzle, ¿no? En plan, oye, si pensamos que esto funciona así, entonces mi hipótesis tiene sentido, pero a lo mejor no lo hemos inventado. Sí, sorpresa, gente, la ciencia funciona así. Hay muchos huecos que no sabemos y que, bueno, precisamente en laboratorios como de ciencia básica nos dedicamos a eso, a rellenar esos huecos, ¿vale? No sacamos determinado fármaco, no necesitamos determinado tratamiento, pero sí que le damos una explicación o rellenamos ese hueco que no había hasta ese momento. Sí, totalmente. Por cierto, has dicho... bueno, entonces vamos a acabar con el tema. Entonces tú encontraste que restauraba muchas de las funciones importantes. Sí. ¿Y esto qué implica o qué pasó después? Estudiamos el mutante, ¿no? Y descubrimos que había otra proteína, que era la que estaba mutada, que en este caso os voy a decir el nombre SAC1, pero bueno, no os va a sonar de nada, es una proteína X. Vale, proteína que X. Es una proteína que es bastante importante en las rutas de metabolismo. ¿Vale? Entonces nosotros dijimos, vale, aquí hay una relación entre ciclo celular, en este caso más centrado en mitosis, y metabolismo. Se sabe que tiene que estar muy relacionado, pero bueno, en determinados puntos del ciclo sí que hay relación, pero hay en otros que en mitosis no se sabe todavía esa conexión, ¿no? Entre, pues la célula necesita más energía, pues ahora menos, yo qué sé, porque va a hacer determinados procesos. Esas conexiones todavía no había. Y dijimos, hombre, pues esta puede ser la conexión. Estudiamos, hicimos una serie de experimentos y vimos que no. Que resulta que esta proteína, que es como una especie de... es como la primera fase de activación de una de las rutas de metabolismo más importantes, hacía otra acción independiente. Entonces teníamos una proteína que era como un sensor de diferentes... o sea, como el principio de diferentes niveles de pues, glucosa, estrés, tal, que en vez de ir hacia el metabolismo, iba a regular directamente a la separasa.
Qué sorpresa, proteínas con más de una función para que encima el puzzle Claro. sea más complicado todavía. Sí. Y de ahí es donde nosotros seguimos avanzando y una vez estudiamos el mutante, como ya sabíamos que tenía conexión, empezamos a estudiar la proteína no mutada original con la proteína no mutada que habíamos descubierto para ver las funcionalidades, por decirlo, en una proteína, o sea, en una cepa silvestre, una cepa que no tiene alterado, por así decirlo, ningún elemento, ¿vale? Entre comillas, para ver cuál es la función original, porque nosotros estamos viendo la interacción en una proteína que estaba mutada. Entonces queríamos saber, como vuelvo a decir antes, las funciones que tiene la célula de forma normal para rellenar esos huecos. Es decir, el mutante nos ayudó a saber eso, esa conexión, y entonces estudiamos. ¿Cómo hacemos eso? Pues, pues estudiando diferentes casos, como por ejemplo teniendo mucha más cantidad de una proteína, ¿qué ocurre con la otra? Quitando una de las dos proteínas, ¿qué ocurre con la otra? Modificando la proteína con otra mutación diferente, a ver si daba lo mismo que la primera mutación. Todo eso nos va dando pistas. Y luego tú vas haciendo un puzzle y vas diciendo, vale, pues si ahora no está la proteína, ¿qué ocurre con la otra? ¿Se activa? ¿No se activa? Si hay mucha más proteína, ¿se activa? ¿No se activa? ¿Hace algo? ¿Sigue cortando cromosomas? ¿No sigue cortando? Y sí, vimos que sí, que había una relación y que directamente esta proteína de la que os he hablado es una quinasa, ¿vale? Es la que pone fosfatos. Pues esa interacción entre la proteína que descubrimos nueva, bueno, no la descubrimos, que descubrimos la interacción nueva y la proteína original mutada, interaccionaban directamente y como es una quinasa, la fosforilaba. Es decir, está haciendo una función directa sobre una proteína que es tan importante como separasa, que es la secreción cromosomal, y que hasta ahora no se conocía, ¿vale? Por lo tanto, hay una proteína que sirve como sensor celular de niveles de estrés que resulta que tiene una relación directa con una proteína que se encarga de cortar cromosomas. Qué interesante. La verdad es que mola un montón cuando encuentras... A ver, yo creo que tú te vas a sentir muy, muy identificado porque cuando vosotros descubristeis esto, habría un momento en el que tú mismo, únicamente tú en el mundo, sabrías que ahí está esta relación. ¿No te gusta mucho esa sensación de decir, sí, a ver, tengo claro, el poder? Bueno, al principio, o sea, hay momentos en los que eso está muy guay, pero hay otros momentos en los que no te lo crees. Ya, dices, yo lo hago varias veces. A ver, digo, voy a hacerlo más por si acaso, ¿no? Así claro, que la he sí, cagado. sí. Chicos, también otra cosa en ciencia es que repetimos las cosas muchas veces para asegurarnos. Sí. Los científicos a veces somos nuestros propios enemigos, muy por lo contrario que se diga. Los científicos somos los mayores críticos de los propios científicos. Sí, totalmente. Pero es que así tiene que ser. Sí. La ciencia es refutable y somos nosotros mismos los que nos criticamos más entre nosotros. De hecho, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender, hay gente que, o sea, yo por ejemplo, como el síndrome del impostor estaba por las nubes, pero veo algunos estudiantes o gente joven a lo mejor que tiene que aprender a ver que se pueden cometer muchos errores. Es decir, siempre que algo sale regular, seguramente la culpa sea tuya. O sea, esto nos pasa a todos y yo creo que incluso aunque llevemos un montón de años, a mí no me ha salido un experimento esta semana, le he dicho a mi jefa, lo voy a repetir. Porque yo creo que aquí me he despistado, he puesto lo que no era por si acaso. Luego lo repites varias veces y te vuelve a salir lo mismo. Vale, ok. Pero lo normal es que la cagues tú. O error humano. Sí, tal cual. No solo por la estadística, sino por eso, por lo que dices tú, porque a lo mejor un día te has equivocado en determinada cosa, te sale al revés y dices, uy, era lo del otro día, era lo de ahora, lo repites muchas veces y te aseguras de que te está dando lo que realmente te está dando. Sí. Pero es muy guay la sensación de descubrir una función nueva en una proteína o que una parte, pues eso, en este caso el ciclo celular y el metabolismo de la glucosa están relacionados. Quizá tenga sentido, ¿no? Que, pues oye, la glucosa no va bien, no hay comida, no te reproduzcas, no vaya a ser. Sí, nosotros pensábamos que era eso, porque la proteína esta que te comento, SAC1, sí que está muy estudiada a la hora de la ruta de metabolismo, en cuanto a estrés, en cuanto a diferentes tipos de, digamos, que la célula se encuentra mal, ¿vale? Pues ya sea pues por pH o porque afuera hay mucha concentración de sales, entonces la célula como que se queda así más estrujada por el tema de osmolaridad y tal, aunque en las levaduras hay pared, pero también ocurre. Todas esas alteraciones
digamos que van un poco por este sensor, ¿vale? Es el que indica a la célula, oye, está pasando esto. Y entonces llega y avisa a la proteína principal, que en este caso es otra proteína, es NIF1, no hace falta que os quedéis con el nombre porque es una palabreja, pero sí que es importante porque estas proteínas, como hemos dicho al principio, que las levaduras están muy bien conservadas en cuanto a organismo modelo. ¿Por qué? Porque tienen proteínas homólogas, o a veces ostólogas, o sea, es decir, tiene una proteína Parecido. casi idéntica o muy parecida, o que de la evolución han salido más o menos en paralelo en células humanas o en organismos superiores. Y en levaduras esto ocurre mucho. En este caso, tanto la separasa como la proteína SAC1, como el NEF1, o sea, todas estas que estamos utilizando tienen una alta, digamos, homología, conservación, sí, o sea, paralelismo con lo que ocurre en organismos superiores como pueda ser células humanas o en otros organismos que también se utilizan y se han estudiado pues, en gusanos, con C. elegans, tal. Es decir, hay una correlación fuerte. Claro, ¿vale? Que sean levaduras no quiere decir que no sean nada parecidos a nosotros. De hecho, lo interesante de las levaduras, que es que a mí, yo por eso las amo muchísimo, es que pese a ser tan sencillas, los procesos básicos, ¿no? Que nos definen como eucariotas son básicamente iguales. Es decir, una célula hace mitosis y la hace igual. Usa, pues lo que dices tú, las mismas proteínas. Tú también tienes metabolismo de la glucosa, entonces esas proteínas van a estar conservadas. Y de hecho, es lo que has dicho tú, muchas de las proteínas que están implicadas en enfermedades importantes como el cáncer o incluso las neurodegenerativas, se descubrieron en levaduras. Y alguien dirá, pero bueno, o sea, no es lo mismo una neurona que una levadura ya, pero es que las levaduras también expulsan cosas de su célula. Y lo hacen por la misma manera en que nosotros expulsamos los neurotransmisores, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece bastante guay, la verdad, claro, pensar que algo tan chiquitico... Tiene sus limitaciones, obviamente, como dices tú. Una levadura no es una neurona. Cuando una célula humana está diferenciada a neurona o lo que sea, va a tener sus peculiaridades, ¿vale? Obviamente. Entonces, determinados modelos, pues a lo mejor no son tan... Pero en el caso del ciclo celular, sí, es bastante parejo o asequible a la hora de utilizarlo. Sí que es verdad que en algunas cosas de metabolismo, es decir, como se conoce también la levadura, también se conoce cuáles son las salvedades o las excepciones con respecto a organismos superiores. Es decir, tú trabajas sabiendo eso. No es que trabajes y digas, esto es igual a células humanas. No, no. Sabes cuáles son las diferencias y entonces trabajas con ello. Exacto. Si sabes que esto no es igual, no lo utilizas como organismo modelo. Pero si sabes que hay, con esa limitación, sí que hay salvedades, similitudes, puedes buscar esa correlación y, de hecho, aplicarlo. ¿Vale? Y está claro que la experiencia que hemos visto es que lo que encuentras en levadura lo vas a encontrar en células humanas, siempre que estén las proteínas conservadas, ¿vale? Siempre que haya esa homología. Sí, y de hecho es lo que estabas diciendo, muchas proteínas que están implicadas en el cáncer se descubrieron en levadura y la función y cómo funcionan, cómo reaccionan dentro de, ¿no? Lo conocemos gracias a la levadura. Específicamente el cáncer, sí, pues es hay muchos, de hecho hay estudios también en los cuales digamos que en determinados tipos, bueno, en muchos tipos de tumores se producen unos cambios metabólicos porque tienen carencias, es decir, cuando se forma el tumor se forma la pelota de células, hay cambios en las células, uno, porque el organismo intenta acabar con ellas, porque son células que no han querido sacrificarse por el bien del organismo y morirse, y pues como hay tantas, hay un pelotón, es una cosa anormal, porque producen cambios en metabolismo. Eso se ha visto que también en las levaduras son un buen organismo para estudiarlo. No forman, es decir, una de las salvedades que hay, por ejemplo, es que no forman, digamos, tejidos, ¿vale? La levadura es un organismo unicelular. Claro. Entonces, no lo puedes utilizar como organismo modelo cuando ahora están muy de moda los esferoides, organoides, eso, vale. Pero como organismo unicelular, o sea, como célula separada, y entender el metabolismo dentro de esa célula, se ha visto que sí que se puede trasladar toda esa investigación a, por ejemplo, a lo que ocurre con esos cambios de metabolismo en células tumorales que
que se les acaba o que no les llega suficiente energía y tienen que utilizar otros tipos de metabolismo para seguir creciendo dentro de ese pelotón de células. Eso sí, o sea, hay además son investigaciones muy interesantes. Y de hecho también hay un montón de investigación en el tema de nutrición en cáncer, que entra todo Sí, ese punto de metabolismo y de cómo lo que comes puede pues, llegar o no llegar a, pues, eso, a tu tumor, ¿no? Que también es verdad que son zonas muy vascularizadas, pero lo que es en el centro este, que ya se hace como casi duro, ahí tampoco llega nada y tienen que cambiar su metabolismo, ¿no? Y tienen que adaptarse. sí, También les es más exacto. fácil porque pueden mutar más fácilmente. Claro, lo que decíamos al principio, de hecho, muchos de los tumores que ahora se van estudiando y se van secuenciando, se ha visto que lo que ocurre son una acumulación de mutaciones, lo que Ujú, decíamos al principio. Tú tienes una mutación original y resulta que tienes otra y esa mutación puede que si es una mutación en la máquina de reparación, pues tienes una tercera, una cuarta. Por eso al fin y al cabo es tan difícil estudiar o trabajar en algunos tipos de tumores ujú. porque no es una mutación, ¿vale? No puedes atacar directamente y decir, bueno, pues tengo tumor de lo que sea, páncreas, y tengo una mutación en un determinado tipo de célula pancreática. Esa célula puede que tenga diferentes alteraciones, diferentes Ujú, mutaciones, y van a seguir, sobre todo en los más resistentes, acumulando mutaciones. ujú. Por eso entender cómo ocurre eso es tan importante, ¿vale? Porque si tú entiendes el mecanismo, luego puedes investigar para Ujú. ayudar a resolverlo, a fomentarlo. Como Claro. lo que estuvimos comentando, las mutaciones supresoras. Esto es, ya no me acuerdo, creo que era en Estados Unidos. Ujú, Hay un laboratorio que trabaja con levaduras y con mutaciones supresoras, ujú. ¿vale? Que lo que busca es revisa estudios en los cuales ve que la aplicación de tratamientos anticancerígenos Vale. que tienen resistencia, es decir, que no dan el suficientemente resultado con ese tratamiento. O sea, Es a un decir, el paciente con tumor, cáncer sí, este no le afecta bien el medicamento, claro, o sea, es resistente. tienen una serie de pacientes en el cual tienen ya estipulado cuál es el tratamiento o cuál es su mejor tratamiento. A Ujú. unos les funciona y a otros no. Vale. Y dices, pero si es el mismo tipo de tumor o está caracterizado como el mismo tipo de tumor, ¿por qué a unos sí que les afecta y a otras Ujú, no? Bueno, pues se ha visto que, es lo que hemos dicho antes, eh, cada persona es un mundo ujú. y cada cáncer, aunque sea el mismo tipo, evoluciona por separado. Si ha acumulado mutaciones nuevas, pese a que tú estás haciendo un tratamiento muy general para ese tipo de tumor, esas nuevas mutaciones pueden ahora hacer que sean resistentes a ese tratamiento estándar para ese tipo de cáncer. Claro. Pues hay un laboratorio que se encarga de, mediante levaduras Ujú, y mediante mutaciones supresoras, estudiar, o sea, hacen una batería de muchas colonias en las que ellos introducen, como tú hacías al principio, sintéticamente, las mutaciones de ese proteínas que están alteradas en el cáncer en el que están estudiando ujú. y les aplican el tratamiento, Vale. que en principio mataría todo, ¿vale? Sí. Pero ocurre como con nosotros, ven que algunas células crecen. Entonces hacen lo mismo que nosotros y estudian esas células que crecen para Ujú. descubrir qué mutaciones son las más recurrentes en esas células que crecen. Claro. O sea que básicamente lo que pasa es, tú y yo tenemos el mismo cáncer, la mutación en la proteína 7, ¿vale? Entonces a mí, por azar, la segunda proteína es la 8 y a ti la 9. Entonces, aunque la proteína 7, que es la más representativa de ese cáncer, los dos la tenemos igual, luego cada uno tenemos como una dirección de cáncer, ¿no? Tu cáncer tipo 1 Ujú, y yo tipo 2, pero en principio se pone dentro del mismo saco porque solo han analizado la proteína 7. A ti te dan un tratamiento, a mí me dan otro y a uno de los dos nos funciona y a otros no. Y entonces hay un laboratorio, es que me encanta esto, que utiliza levaduras a las que le pone nuestras mutaciones para ver, ujú. o sea, bueno, o no le pone nuestras mutaciones, pero bueno, encuentra que las Claro, para ver, levaduras que sobreviven son las que tienen a lo mejor mis mutaciones y no las claro. tuyas. Entonces, así pueden, digamos, Ah, reconducir ese tratamiento claro. que se está dando. O sea, esto de momento es algo experimental, no sé Ujú, si está, bueno, va un poco a lo de la aplicación de medicina aplicada o como ujú, personalizada, pero bueno, todavía esto es algo muy básico, muy de estudio de laboratorio, ¿vale? No se está ujú. aplicando. Pero me pareció muy interesante por el hecho de eso, de que identificar
¿por qué no funciona un tratamiento? Ujú, Porque si tú ya has establecido que ese tratamiento es eficaz para ese tumor, para esas mutaciones, ¿por qué de repente algunas personas no? Entonces es una forma de, pues, dar, pues, si la combinación de estos dos fármacos normalmente funciona para este tipo de tumor, pero resulta que se escapa en algunos tipos ujú, de casos, pues volver a reformular el tratamiento con esto y esto y a lo mejor añadiendo otra cosa o cambiando ujú, para asegurarte de que si la probabilidad de que ocurra la tercera mutación es muy alta, aunque ocurra, el tratamiento funcione. ujú, entiendo. Y es que además es mucho más cómodo probar esto en levaduras, porque es echarlo en una placa de Petri o en un cultivo Claro. líquido y no necesariamente necesitas hacer todo un ensayo clínico, encontrar pacientes justo con esa mutación. Yo creo que es bastante guay. Y eso, claro, tú al final puedes encontrar que sé, la mutación en la proteína 5, ¿no? Lo que habíamos dicho. Entonces tú ya eso lo puedes meter en los escáneres iniciales cuando te hacen el test de, vale, tienes cáncer de tipo tal, de subtipo tal. Y entonces vas ahí haciendo como clasificaciones que ya te pueden ir guiando hacia eso, lo que dices tú, es que puede ser Bueno, o mucho más personalizado. incluso eh, como la mutación, lo que digo, las mutaciones son aleatorias, espontáneas, sé que me estoy repitiendo mucho, pero es posible que esta mutación aparezca durante el proceso del tratamiento Ujú, y debido a esta adaptabilidad sea lo que haga resistencia al tumor. Es decir, no todos los claro. pacientes van a tenerlo, entonces es posible que durante este diagnóstico inicial o el análisis del tumor no tenga esta mutación, Ujú, pero posteriormente, si justo muta aleatoriamente a esa mutación durante el tratamiento, tú no lo vas a haber visto. Pero ujú, si tú el tratamiento lo has preparado o digamos lo has eh, planificado para que si aparece esa otra mutación también sea efectivo, claro, estás englobando o estás evitando que haya esa resistencia al ujú, tratamiento. ¿Vale? claro. Es como que te curas un poco en salud. Todo Pues esto prevenir un un poco poco. por estadística, porque, quiero decir, si tú en tu estudio de millones de levaduras ves que el 60% de todos tus cultivos Ujú, hay una mutación determinada, es decir, se repite, es la que tú entonces sabes que debido a que esas dos mutaciones están en tus cultivos, la tercera hay mucha probabilidad de que vaya a salir. ujú, Porque obviamente es que hay muchísimas mutaciones, o sea, no puedes ir un poco decir, bueno, ha aparecido una mutación, entonces vamos a cambiar el tratamiento ujú, de todos porque aparece esa mutación. Es que esa mutación es claro. una entre 1000. Necesitas que sea una tercera mutación que aparezca pues con una predominancia Ujú. determinada para estar preparado a eso. Claro, es que en realidad es muy interesante porque los tumores son como una especie de también de sistema darwiniano, por decirlo de alguna manera. Si tú les estás poniendo una presión selectiva con quimioterapia o con inmunoterapia, los que más van a sobrevivir, es decir, las células que más se van a reproducir van a ser las células del tumor que son capaces de sobrevivir a esos tratamientos. Sí, las que estén más adaptadas. Claro, la verdad es que nunca me lo había No planteado tienen así. por qué ser a lo Ujú, mejor las más invasoras o ujú. las más dañinas, pero sí las más adaptadas. Claro, y además esto es similar, por ejemplo, a lo que nos contaban con el COVID, ¿no? Que las nuevas cepas se suponía que salían en pacientes de estos que tenían el COVID este largo, que estaban como que sí Mm, enfermos, que sí no, es decir, que su sistema inmunitario estaba sí, sí. ejerciendo presión sobre el virus, pero no mataba a todos. Entonces, al final, al no ser como súper brutal y no matar a todos, los que sobrevivían eran los que estaban mejor adaptados a luchar contra ese sistema inmune. Y entonces la nueva cepa o la nueva variante o como queramos llamarlo, era mucho más fuerte porque no ha aprendido, ¿no? La evolución no aprende, es aleatoria, es lo que dices tú, pero cuando tú pones suficiente presión, vas a, obviamente, a salir con una solución similar, ¿no? Que es, pues eso, en este Mm. caso, sobrevivir a una quimioterapia, una inmunoterapia o a un lo que sea. Pues la verdad es que es súper guay. Me encanta que usen levaduras para esto, la verdad, ¿eh? Las levaduras tienen más aplicaciones de las que nos podemos imaginar. Aparte del pan y la cerveza, Que a todos nos sí que gustan. se usan mucho. Sí, sí, la Como verdad. sensores, como que hay multitud de. No sé. Ujú. Sí, sí. Nos pregunta Juanjo si Es tienen, muy común. si tienen una levadura para cada tratamiento posible. Yo creo que no, o sea, yo creo que es más un No, poco... no, 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 no. Ujú, No, o sea, el estudio en sí es. eh, sí que introduces, o sea, si tú, por ejemplo, tienes un determinado tumor caracterizado, que sabes que la mutación está en A y en B, ujú, lo que quieres saber es si hay una tercera mutación
que se va a dar con probabilidad cuando tú apliques determinado tratamiento. Ujú. Así, a ver si así queda un poco más de... Es decir, si tú tienes una mutación en A y en B y aplicas el tratamiento, no sé, cualquiera, un tratamiento, Quimioterapia 1. quimioterapia 1, sabes que en las personas un 20% a lo mejor no responden a ese tratamiento. ¿Por Ujú. qué? Si tú sabes que ese tratamiento es efectivo contra la mutación A y B. Pues porque es posible que haya una tercera mutación. Bueno, seguramente haya muchas, Ujú. pero tú lo que quieres es que si hay una tercera mutación predominante, es decir, una mutación en C que se da en un 15%, ¿vale? De esos 20% que no son resistentes, pues en un 15% se da esa mutación, tú ya establecer ese tratamiento preveyendo que en ese un 15% de los Ujú. pacientes va a haber esa mutación. Te Claro. adelantas un poco, por así decirlo. Es decir, habrá pacientes en los que no aparezca y no haga nada, es decir, Ujú. funcionará igualmente, pero en los que sí que aparezca, no van a ser resistentes al tratamiento, sino que les va a afectar porque tú ya has establecido que ese tratamiento también afecte a esa mutación. Ujú. Esto es hablarse un poco muy en general, porque Claro. volvemos a antes, estos son interacciones en rutas de señalización, en proteínas que se activan, que no se activan. Tienes que buscar, digamos, como puntos concretos de esa señal, de esa ruta, en la cual puedas modificar sin que afecte a otro tipo de células que Ujú. tienen su función normal. Tal. Por eso es tan importante conocer cómo funcionan las células no alteradas para así luego crear el tratamiento en las células que sí que están con esa mutación. Ujú. Exacto. Tenemos que saber qué es lo que tenemos que corregir. No Claro, solo eso es. lo que os digo, no solo la mutación en la proteína 7, en el nucleótido 18, sino qué hace ese nucleótido 18 y por qué está funcionando mal, ¿no? O sea, por qué esta mutación en particular. Ujú. Sí, sí. Joder, qué guay, la verdad, me ha parecido súper interesante esto. Y yo quería preguntarte una última cosa. Antes has dicho que podías, al principio de la mitad más o menos, que podías ver dónde estaban las proteínas en la célula, ¿no? Sí, ¿Esto cómo bueno, lo sí. haces? Vale. Esa es una parte de, bueno, hay diferente. Cuando queremos ver, por así decirlo, in vivo, ¿vale? Que se puede ver in vivo, Ujú. las células, en este caso en levaduras, trabajar con ellas es fácil porque las condiciones, como te has dicho, es relativamente asequibles, Ujú. ¿vale? Y lo hacemos mediante microscopía. Las proteínas se pueden modificar, ¿vale? Para incorporarles un pequeño, imagino que es como una etiqueta, Ujú. que al excitarla con una determinada luz de onda va a dar una luz, ¿vale? Vale. Pensad, pues, por ejemplo, pues cuando vas a una discoteca y te brilla algo, o, ¿sabes? Porque es algo en azul o tal. Sí. Pues cuando está expuesto a una determinada luz, da una señal, Ujú. ¿vale? Y tú eso lo puedes ver visualmente mediante microscopía, ¿vale? Es decir, con unos microscopios bastante avanzados. O sea, la levadura se puede ver con un microscopio bastante normal, ¿vale? No, Ujú. no es muy pequeño, no me acuerdo exactamente del tamaño, es bastante más grande que las bacterias, son un Sí, poco más pequeñas que las células humanas, pero con un microscopio normal de este sí. aumento se pueden ver. Cuando quieres ya entrar más a ver proteínas, Ujú. lo que estás viendo son, por así decirlo, localización de un montón de esa proteína. O sea, no ves la Una. proteína una en concreto, Una porque al fin y al molécula. cabo, recordad que en la célula hay millones de proteínas iguales que están haciendo muchas cosas. Entonces, lo que ves son, digamos, zonas donde hay concentración de esa proteína. Por Ujú. ejemplo, tú quieres saber si esa proteína está en el núcleo, por ejemplo, como separasa, que está cortando cromosomas, o está en el citoplasma de la célula. Ujú. Pues si hay una concentración alta de esa proteína en el núcleo, te va a dar una señal que eres capaz de ver en Ujú. un color determinado mediante microscopía. De hecho, es una de las cosas que estamos ahora intentando resolver, es porque hemos dicho que esta proteína actúa con separasa junta, la Sí. fosforila, pero ¿eso qué hace? ¿Qué función tiene? Porque Ujú. si recupera todo, pero ¿cómo lo hace? ¿Vale? Ujú. Pues precisamente estamos ahora estudiando un poco si esta unión, esta fosforilación podría hacer que la proteína viajara al núcleo, ¿vale? Porque separasa se sintetiza en el citoplasma y luego, como tiene que hacer su función en el núcleo, viaja al núcleo. Es decir, es posible que SAC1 de alguna manera también esté al fosforilar el separasa, haciendo que vaya más, Ujú. que vaya antes, que Ujú. vaya. Entonces, nosotros vemos si la proteína, si la señal de la proteína está en el citoplasma, está en el núcleo, o está en otro lado, o desaparece, Ujú. ¿vale? Pues se puede estar degradando. Entonces, al fin y al cabo es Ujú. una señal común, no es una proteína, no vemos una proteína en concreto, eso no lo podemos ver, ¿vale? Claro. Eso es muy pequeñito O para poderlo sea, ver. básicamente, mira, voy a buscar aquí alguna imagen
con un tinte, por ejemplo, con DAPI, ¿no? Que es el de núcleo. Un momentito, reject. No, esto está muy pequeñita. Un momento. Mira, es que las típicas imágenes de color, es que muy bonito. Yo por eso te lo quería preguntar, porque son Sí. unos colores así La bastante verdad es que es muy chulos. bonito. Hay imágenes muy flipantes que además la gente las hace un poco expresamente para esto en Mirad así. fotociencia. ¿Así? En fotociencia es un certamen de fotografía científica, entonces la gente cuando hace, hay de todo, ¿vale? Pero hay muchas de microscopía, cuando la gente hace cosas chulas que le sale, no porque lo va buscando, sino porque sale debido a que son pues, colores bonitos y tal, Sí, las presenta, ¿vale? Mira, por ejemplo, eso, sí. está súper chulo. Claro, Las aquí, presenta ahí y ahí tenéis una recopilación de cosas muy, muy chulas, es un sí. certamen científico. Aquí, por ejemplo, fotociencia, apuntarlo, luego lo buscamos. A mí me gusta eso. Aquí, por ejemplo, como que se intuyen varias células, ¿no? Por ejemplo, esto que pone DAPI, aquí tú estás tiñendo el núcleo, ¿vale? Siempre tiñes los ácidos nucleicos. Y cuando tú pones el DAPI de azul, que es el núcleo, y, por ejemplo, tu proteína en rojo, cuando pones el filtro rojo y el filtro azul, ¡pa! Está uno encima del otro. Entonces dices, mi proteína está aquí, ¿no? O sea, Claro. básicamente es como algo así, ¿no? Que yo creo que aquí, por ejemplo, se puede ver claramente que el verde, ¿no? Pues está por Claro, esta es muy zona. importante lo que has dicho, porque cuando lo vemos con microscopía y vemos esa señal de fluorescencia, no vemos la señal de no fluorescencia, por así decirlo. Tendríamos que superponerla. Porque si tú ves una señal en un fondo negro, no sabes en qué parte de la célula está. Claro. ¿Vale? Entonces necesitas marcar otra proteína que sabes que está en una localización concreta, como tú has dicho, por ejemplo, DAPI, que marca DNA, Sí. y el DNA normalmente en determinados puntos, bueno, siempre está en el núcleo, aparte que puede haber en la mitocondria. Entonces tú sabes que si marcando DAPI y marcando tu proteína, luego la superpones y están en el mismo punto, sabes que se está localizando donde esté el DAPI. ¿Y el DAPI dónde está? En el núcleo. Claro. Entonces, si Y el esto te verde da está un encima del abanico, azul. claro, te da un abanico de posibilidades tremendo. Si tú quieres saber qué es lo que se encuentra en la mitocondria, buscas una proteína que sea exclusiva de la mitocondria, la marcas con una etiqueta de un color y tu proteína de otro color. Entonces, puedes hacer lo mismo. Haces las fotos y si superpone a la señal de la mitocondria, sabes que está en la mitocondria. Claro. Si no coincide con la mitocondria, hay veces que incluso puede estar justo alrededor, ¿sabes? Sí. Pues que a lo mejor está en la membrana de la mitocondria o que está por toda la célula, ¿vale? Claro. Pero si no, no tienes referencia. Tú vas a ver un fondo negro y no sabes dónde está. Exacto. Nos preguntan, ¿utilizas diferentes longitudes de onda para marcar distintas áreas? O sea, los colores estos sí, ¿no? O sea, son cada uno. Claro, precisamente se basa en eso, la microscopía de fluorescencia. Tú lo que haces, que eso, entrar un poco más en detalle, es que tú determinadas proteínas, que lo que le añades a tu proteína principal, se van a excitar a una longitud de onda determinada y van a emitir luz en otra, ¿vale? Según la longitud de onda que la excites y que luego emita, va a haber un color u otro. Es que además los nombres molan un montón, porque tienes la green fluorescent protein, la yellow fluorescent protein, la red, pero luego tienes también el cherry, El cherry, tomato. tomato. Tienes distintos tonos que cada uno pues tiene una tonalidad. Y creo que yo no conozco más. Esas son las que yo he usado. Bueno, sí, ¿Hay GPP, alguna? son variaciones IFP, o sea, son todas Sí, variaciones yellow, de sí. más o menos de la misma. Sí, son pequeñas modificaciones de la misma proteína. Pero cada una brilla de un color y es muy bonito, la verdad. Pero nosotros no podemos ver todo a la vez, tenemos que ir poniendo como si fueran distintos filtros del microscopio y luego ya pones todas las imágenes superpuestas. O sea, tú no puedes ver esto que estamos viendo aquí de todos los colorinchis. Tú ves el azul, luego le das al rojo y ves el rojo y luego ya le dices, vale, hazme la foto bonita. Claro, porque tú excitas en ese momento que quieres hacer la foto a una longitud de onda y luego para ver la otra proteína excitas en otra longitud de onda. Tú puedes ver dos proteínas que se exciten a la misma longitud de onda, pero las vas a ver con el mismo color. Claro. ¿Vale? Si están muy cerca en la misma longitud de onda, se pueden excitar a la vez. Si emiten en longitud de onda separadas, que no suele ser el caso, ¿vale? Está pegado siempre, emites a una longitud de onda más alta y luego, por el de conservación de energía y tal, luego la luz que suelta la proteína, por decirlo, que la emiten o que la excita, va a ser muy cercana. Entonces siempre van a ser colores muy parecidos. Claro. Tú puedes poner diferentes proteínas con la misma etiqueta
y ver mucha señal, pero vas a verla en el mismo color y no Ujú. la puedes distinguir una de otra. Claro. Lo suyo es o hacer 2 experimentos distintos en el que le pones la misma etiqueta, pero primero a una y luego a otra, o poner ahí distintos Sí, colorinchis. digamos que la versatilidad te la da el espectro de longitud de onda y Exacto. la excitación de las diferentes proteínas. Si tú tienes una proteína que se excita en este extremo, en Ujú. el infrarrojo, y otra aquí, pues puedes hacer Claro. 3 fotos en las que una citas aquí, hacer la Ujú. foto, otra citas aquí, hacer la foto y otra citas aquí, hacer la foto. Tantas posibilidades como lo suficientemente separado estén unas de Ujú. otras. Ujú. Me pregunta Ramiro, no sé si te tienes que ir de urgente, pero creo que la pregunta está guay. Si No, tú yo te no, tienes que ir, me lo dices, ¿eh? no, tengo una tesis que acabar, pero de momento no tengo nada. O sea, nada, ¿no? Y nada, de momento no. De hecho, tú quieres estar aquí más horas. Sí, busco todo el rato excusas para no escribir la tesis. Ahora entiendo por qué me escribiste. Oye, me pregunta Ramiro, ¿es económicamente más asequible la investigación con levaduras? 1000 veces. Claro. 1000 veces. Vale, voy a poner un pero. Sí que es verdad que es necesario después hacerla o reproducirla en células humanas. Ujú. ¿Vale? Porque volvemos a lo mismo. Tú sabes las limitaciones, pero cuando descubres algo nuevo, puede que haya algo que no estés controlando del todo. Es decir, si descubres una nueva interacción entre 2 proteínas en levaduras, por ejemplo, como es mi caso, es conveniente, antes de sacar una conclusión, antes de aplicarlo. ¿Vale? En Ujú. medicina básica tú sabes que en levaduras eso funciona así. Claro. Pero antes de poderlo aplicar en algo, si tú quieres aplicarlo sobre, por ejemplo, células humanas, es necesario reproducirlo en células humanas, que no va a costar mucho porque ya sabes cómo es el mecanismo, Ujú. es buscarlo solo para saber si se produce igual o puede que a lo mejor hay un paso intermedio, que es lo que suele ocurrir con las células humanas. A veces hay duplicidades. Las cosas que ocurren en levaduras, que ocurren con una sola proteína, por evolución, a veces Ujú. en células humanas son 2 proteínas que son homólogas dentro de la propia proteína que hacen la misma función redundante o muy similar, ¿vale? Entonces hay pequeñas variaciones y una vez te has asegurado de eso, pues ya Ujú. tienes, por así decirlo, tu posible aplicación en células humanas. Pero la Ujú. aplicación, o sea, el estudio en levaduras es infinitamente más barato que trabajar con células humanas. Además, hablando en cantidades de dinero, Sí, no solo de tiempo, sí. recursos que se utilizan, también que la facilidad de usarlo. Cuando tú trabajas con células humanas tienes que tener unas condiciones de esterilidad avanzadas Nadie quiere y si eso porque son es muy determinados difícil de tipos hacer. de cultivos son avanzados, es decir, tú te tienes que asegurar, porque las células humanas, a diferencia de las levaduras, si tú no las cuidas, se mueren. La Tú levadura. Yo he necesitas revivido cuidarlas mucho. cosas, David. He revivido cosas. Sin embargo, las Eso levaduras, eran claro, fósiles ahí. claro, es que una cosa es que las levaduras en la naturaleza están creciendo de forma normal. Ujú. Usamos unas levaduras un poco diferentes, ¿vale? O sea, están modificadas, pero las levaduras de forma normal crecen en la naturaleza. No se mueren, o sea, si no tienen nadie, las levaduras siguen creciendo. Ujú. Las células humanas no, ¿vale? Necesitas tú añadirle un medio o añadirle Comida, una claro. situación en la cual la célula esté cómoda. Claro, porque Condiciones de CO2, sus nutrientes, tal. una célula humana fuera de un Está humano. fuera del cuerpo. Recuerda que está fuera del cuerpo, ¿vale? Las levaduras Exacto. sí que crecen en un medio normal, ¿vale? Sí, sí, totalmente. Respecto a lo de fluorescencia, nos pregunta Getamen si excitar la proteína no puede variar la forma o la composición. O sea, para el experimento este de los colorines. Sí y no. Esto me dicen que lo digo mucho y he metido esto aquí. Decirlo de sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque cuando haces los experimentos para microscopía, Ujú. antes de usar esta determinada etiqueta, hay otras personas que se dedican a estudiar para crear esas etiquetas y se han asegurado de que esa excitación no afecte cuando está unida a tu proteína, Ujú. ¿vale? Pero, ¿por qué digo que sí? Porque, de hecho, hay otro tipo de experimentos en los que se usa la excitación de las proteínas estas para crear cambios. ¿Vale? Tú puedes hacer una etiqueta o algo así que, mediante la excitación de la luz, cree un pequeño cambio y, por ejemplo, se una a otra. Ujú. O que si tienes una proteína, que estas que emiten luz, muy cercana a otra, cuando tú excitas la primera, si la segunda está suficientemente cerca, la excitación de esta proteína
a Salta. que la segunda sea la que emita la luz, porque también la está excitando. Obviamente, tiene que haber una conservación de la energía, una vez tiene que tener más energía que la otra para que al pasar la energía, porque se va a perder en el camino, la segunda emita. Pero sí, es decir, O sea que lo que usamos se ha comprobado. tú puedes tener dos proteínas y para saber si están juntas, excitas la primera, la segunda emite energía suficientemente fuerte como para excitar la segunda Claro. y que emita la segunda. Y si no brilla es que no están juntas. Exacto. Ajá. Emites a una longitud de onda en la cual se va a excitar solo la primera y recoges la emisión esto lo se hace mediante microscopía, mediante determinados cristales que difractan la luz y tal. Recoges en una longitud de onda que solo detecte la segunda. Claro. Entonces, si no hay señal, significa que la segunda no está lo suficientemente cerca como para que pase esa energía de una a otra, ¿vale? Si hay señal, es que sí, ¿vale? Esta interacción a veces es proteína es un poco más física. La primera proteína se excita, crea un pequeño cambio que hace que a la segunda también se excite, y hay veces que es sencillamente porque la primera emite energía, esta que estamos viendo cuando solo estamos emite una señal y la vemos, pues esta señal que estamos viendo es suficiente para excitar a la segunda proteína. Ya, porque la luz también es pues, energía, ¿no? Es una... Claro. Efectivamente. Esto es como, bueno, una proteína le dice a otro, es que me enciendes, ¿no? O sea... Sí, igual. Dios, qué friki. Tal cual. Madre mía. Y yo creo que la pregunta del millón, como dice Carlos, después de todas estas pruebas, ¿estas levaduras, las nuestras, se pueden utilizar para hacer cerveza? No sé yo. Sí, no sé se pueden cuáles usar. son las... O sea, yo creo que sí se pueden usar, pero habrá algunas Sí, que es la sean misma. mejores, Decir, ¿no? claro, o sea, las puedes usar, pero a lo mejor la cerveza que te va a dar pues no es la mejor del mundo. Claro. Quiero decir... Están optimizadas para otras cosas. Claro. Nosotros usamos la misma levadura. Sí. Saccharomyces cerevisiae, ¿vale? Es la misma que se utiliza para levadura y para pan. En la industria de la cerveza y en la industria del pan se suele utilizar una levadura que está también modificada, pero está optimizada para obtener un rendimiento mayor tanto para pan como para cerveza. La fermentación. Claro, nosotros la tenemos optimizada para trabajar con ella en el laboratorio. ¿Es diferente a la que se encuentra en la naturaleza? Sí, también. ¿Por qué? Porque la que se encuentra en la naturaleza, al igual que os he dicho antes, que las mutaciones son aleatorias y espontáneas, la función y la propia actividad de la levadura, pues también. O sea, las que están en la naturaleza van a ir a su libre albedrío. Claro. Y nosotros en el laboratorio queremos reproducibilidad, queremos que todo sea igual. Quiere decir que para empezar, que no haya cambios. Que si tú estás trabajando todo el rato con una levadura, el siguiente experimento que hagas sea con la misma levadura, o sea, aunque sea de la misma especie, pero no haya introducido ningún cambio. Entonces se modifican genéticamente para que sean más o menos estables. Para empezar, se trabaja con haploides, es decir, son levaduras que tienen su material genético, un contenido de material genético, por decirlo, no doble. Nosotros somos diploides, ¿vale? Las únicas células que son haploides serían los gametos. ¿Vale? Óvulo, espermatozoide, pues, claro. Espermatozoide, 1 más 1, óvulo, 2. Exacto. Entonces, nosotros trabajamos con un ciclo de la levadura, que es ciclo haploide, en el cual empieza siendo haploide, va a duplicar su material genético, entonces va a ser 2N, pero va a reproducirse por mitosis, es decir, va a dar 2 células hijas exactamente iguales, con la misma cantidad de material genético, y se van a dividir con la misma cantidad. Esto se va a reproducir, ¿vale? Es una reproducción asexual porque no va a introducir como una bacteria. Sí, no, es lo mismo. Es uno de los ciclos. La levadura puede reproducirse tanto sexual como asexualmente, ¿vale? Es decir, haploides y diploides. Sí. Es diferente a las células humanas porque va por otro tipo de reproducción, pero la que nosotros tenemos en el laboratorio es todo el rato haploide y por eso, porque es constante, son clones, claro. son iguales. Las que cuando tú trabajas con ellas va a ser igual, porque necesitamos reproducibilidad. Pero a veces también trabajamos con diploides y esporas para sacar sí, claro. Que es divertidísimo. Hombre, esa es la segunda cosa buena que tiene, que es que también podemos usar los diploides para trabajar con ellas en cuanto a genética básica. Juntar 2 haploides, ¿vale? Y que nos dé un diploide que tiene el contenido genético de los 2, claro.
Es que Y mola un de esa montón. manera crear tú tu nueva levadura con tu contenido Sí. genético mezclado de los dos. ¿Tú has ¿Vale? hecho lo de pinchar las esporas y eso? Es que a mí me Sí, nos lo encanta. hacemos muchísimo. O sea, Eh, básicamente las juntamos, ¿vale? Y entonces las hacemos después esporular, de manera que se forman 4 esporas, pero están dentro de una celulita y tienes que separarlas con como con una aguja. O sea, que sí. me creo cirujana. Me encanta. Hay un vídeo en YouTube de Singer, que es la... No sé si puedes poner vídeos aquí, pero o si Sí, no, luego se lo recomendamos. Si les pasamos el enlace. Este enseña más o menos cómo se utiliza esto que has comentado tú, de la agujita, pero es muy curioso verlo, sí, sí, ¿vale? es muy guay. Para hacer resumidamente, cuando tú tienes dos diploides, se van a o sea, se van a juntar, ¿vale? Se Sí, van a querer mucho, se juntan y forman se quieren un mucho. diploide. Eh, y entonces van a tener ya dos N, ¿vale? El Ujú, doble de material genético que viene de una y de la otra. Cuando tú tienes el diploide y le sometes a unas condiciones que son un poco adversas, ujú, ¿vale? El mecanismo de reproducción sexual es como por una adaptación que tiene la levadura, que es formar una asca, que es un mecanismo de resistencia, en el cual la célula es más resistente pues, a las condiciones ambientales o lo que sea, y se ha reproducido sexualmente formando 4 descendientes. ¿Vale? ujú. 4, que decías tú, las 4 Sí, celulitas estas, y que están englobadas en un saquito. ¿Vale? Están todas juntas. antes de Esto que parir. le permite, sí, están ahí todas antes de soltarlas. ¿Esto que le permite a la levadura? Pues que si precisamente se ha puesto en esa condición porque hay una condición adversa, al dar 4 esporas que van a tener la segregación de su material genético diferente cada una de ellas, ¿vale? Si una condición adversa afectaba a uno de los parentales, es decir, a uno de Ujú, los papis, pues puede que a los hijos solo afecte a 2. Porque claro. como se ha dividido el Ujú, material genético, 2 a lo mejor morirán y las otras 2 sobrevivirán. Es una forma que tiene la célula de, pues ujú. eso, evolución, Sí, ¿vale? sí. De seguir conservando. Y ya vuelven a ser otra vez haploides hasta que se vuelven a juntar con otro haploide, vuelven a Ujú. tener cariñito y vuelve otra vez a formar diploide y otra vez el saquito con las 4 esporas. Pero es que además las levaduras, bueno, no son masculinas y femeninas, pero Claro, tienen 2 tipos, que llamamos A y alfa. sí, En plan, solo puedes juntar una con un alfa. A con A no se dan cariñitos. exacto, exacto. Es lo que nos permite precisamente nosotros también en el laboratorio elegir las que juntamos, Ujú. porque solo las que son A se juntarán con las alfa, bueno, y viceversa, Y las que son viceversa, alfa se claro. juntarán con las A. La verdad es que mola. Jugamos, Levaduras, es casi viceversa, cuidado, el nuevo programa. pero, o sea, nos creemos un poco Mendel cuando hacemos eso. Totalmente. En Sí, plan, guisantes porque amarillo con guisantes verdes. jugamos a hacer Mender, Sí, tal sí. cual. Mola un montón. Yo creo, David, que hemos convencido a la gente de que las levaduras son la caña, ¿no? Espero que sí. A ver, porque les hemos contado todas las cosas guays. O sea, Sí, sí. no hay mucha cosa mala, también las hemos contado las malas y no hay mucho más. Y Ujú, seguro que cosas guays nos hemos dejado, ¿vale? O sea, seguro que habrá muchas más cosas por claro. ahí que no hemos comentado. Pero yo creo que hemos Pero dado un vamos, repaso chulo. básicamente, Cerveza, vino, porque también se usan en vino, pan, sí, en vino. que muy También muy importante, que importante. se Sí, olvida sí, mucho, no pero lo he mucho dicho, dinero todo el ahí. rato he estado mencionando el pan y la cerveza, pero sí, el vino es muy importante. Sí, sí, la verdad. Así que, joder, súper charla. A mí me ha encantado. Muchísimas Un gracias por placer. venirte. A ti, de verdad. Y nada, si surge después de tu tesis, ¿vale? Tienes prohibido volver hasta que aquí no se presente nada. Ya la excusa 2 veces no cuela, ¿no? Exacto. Déjalo escribir. Pero bueno, lo dicho, si te quieres volver otro día a charlar de. Además, que yo sé que a ti te gustan mucho los juegos, los videojuegos y demás, que me has recomendado algún juego tú bastante chulo. Quizá podíamos hacer algo un poco fuera de lo común, un poco fuera de la ciencia con algún juego. Creo que me recomendaste uno de Pandemia. Creo que se llama Pandemia. El Pandemic. El Pandemic. Bueno, sí, ¿se llama Pandemic o Pandemia? Sí, bueno, no me acuerdo porque en inglés es Pandemic. Sí. Os lo recomiendo mucho. Está muy bien. Si os gusta en plan jugar con amigos en cooperativo, el juego base está muy bien. Y Así que, luego no sé. el modo Legacy que es una historia que tienes que ir rompiendo cartas, escribiendo cosas, tu personaje le pasan cosas, te echas unas tardes con eso. Está muy chulo. Pues oye, lo podemos mirar a hacer una tarde de juegos aquí. No, ¿cuántos se necesitan? ¿Mínimo 4? Creo que sí. Bueno, mínimo 3. Ujú.
Y para el Legacy no tengo ni idea de decir, pero para el cooperativo, sí. Son mínimo 3 o 4. Y se puede hasta 6, creo que es. Guay, guay. Y es Pues difícil, ¿eh? O sea, luchas contra la pandemia, ¿vale? O sea, es un luchar contra ti mismo porque cada turno pasan cosas y tú tienes que intentar mutaciones. solucionarlas. Sí, tal cual. Mutaciones, que si brotes, que si no sé qué. Yo juego mucho aquí mucho, he jugado 2 veces, al Plague Inc., que es un videojuego que es también de crear un virus ultra malvado. Sí, es ser doctor malvado, ¿eh? Sí, Ahí sí, es sí. como... Pues gané, el otro día gané por primera vez en la historia y fue bastante épico. Cuando gané por primera vez ya dejé de jugar. Dije, ya está. Pero Ya ahora, he conseguido una vez. he tenido bacterias, creo, o virus, y luego vas haciendo más cosas. O sea, te dan en el siguiente nivel, te dan bacterias, hongos, o sea, mola un montón, la verdad. Está muy chulo. Nos Y tiene sus preguntan... cosas de ciencia ahí Sí, sí. metidas, en A ver, plan... también es cierto que tiene un poco ciencia, poco falsa, o sea, un Sí, poco invent. mucho invent, sí, tal cual. Muy en plan ex máquina para que sea justo, perfecto, para que le dé la opción de pues, que sea más efectivo, lo que Sí, sea. sí, sí. En plan, eso no funciona. Es como cartelito de eso no funciona así. Bueno, Aquí no pero hacemos esto. nosotros lo decimos, yo juego y digo, esto no es así, pero mola mucho. Pero matemos a más personas. Ah, sí. Que infecte más, que esa isla que Eso, no ha eso. pasado porque por el aire no pasa, que vaya por barco, por favor. Que mute a que vaya por Por barco. barco es muy importante para Groenlandia. Sí. Que a Groenlandia no sé por qué, solo llegan por barco. Me preguntan, por cierto, si tienes redes para seguirte o si las tienes en privado y no quieres lo que tú quieras. O sea, me preguntan. Es que sí, me hice Twitter y no lo uso. O sea, directamente es que no lo uso porque no soy capaz de que las noticias que me lleguen sean las que me interesan. Ya, es No que sé por qué. O sea, mi feed o lo que sea, no lo he. no le has El entrenado bien. algoritmo no lo he entrenado bien. Mi Twitter creo que es Copón de Ciencia. Bueno, pues seguidle Eh, todos los que seguís cosas de ciencia y a lo mejor le cambia el feed. Y hice tengo un vídeo bastante chulo, así un poco de divulgación que hice en su momento cuando estaba en Barcelona, que si tenéis interés, aunque bueno, ya lo he contado más o menos todo, Si quieres lo ponéis pongo en en el YouTube, chat. Dime y lo... si no, busquéis en YouTube qué tienen en común los Backstreet Boys con los cromosomas y os saldrá mi vídeo. ¿Te da vergüenza si lo ponemos? ¿O lo mejor lo pongo? No, para nada, No. Más vergüenza, Vale. ya está hecho. Vale, ¿lo pongo? ¿Quieres que lo veamos contigo Sí, aquí? voló. Buah, chaval, un Para mí me da igual. reaccionando. No voy a aparecer en nada porque está hecho como hace 4 años y tengo el pelo largo y soy un súper jovencito, David, pero soy yo, lo juro. Ay, sí pone David Vaquero, es verdad. A ver. Sí. Soy David Vaquero. Un momento, decir, un momento. mis redes suelo salir como David o David. Y es que en Instagram y tal tampoco tengo mucho no tengo nada de ciencia, tampoco os puedo aportar mucho más. Vale. Ay, Dios mío, espera, ya lo estoy viendo. Un momento. Un momento. Es que tengo que cambiar el audio porque te tengo por el mismo sitio que sale el sonido del ordenador y entonces se te va a oír doble. Así que necesito un segundito para ponerte aquí. A ver, invitado. No, espera. Esto está en ajustes. Es que hay muchos botones aquí, David. O sea, esto es peor que ser científica, te lo digo de verdad. No sé cómo lo hace Ibai. Bueno, al principio cuando me he conectado, que tú estabas a la derecha y yo a la izquierda, intentando cambiar la pantalla, porque digo, si no voy a estar mirando todo el rato para allá y tengo la cámara aquí y no lo conseguía. Y luego cuando ya me conecto en directo, tú estás a la izquierda. Digo, menos mal que estabas a la izquierda porque no conseguía cambiar de lado la puñetera cámara. O sea, me tendría que mirar todo el rato a mí mismo y es como, no soy tan egocéntrico, por favor, yo quiero ver a Laura. Vale, a ver, un momentito, que es que tengo que abrir un programa extra, altavoces, creo que esto está bien, voy a ver, aplicar. A ver, ¿hola? ¿Habla? ¿Hola? Vale, lo he roto, no te oigo. ¿No me escuchas? Me escucho yo a mí mismo. Monitorización de audio. Mierda, no me sale. Bueno, vale, lo pongo como estaba antes. Si quieres hablar, pauso el vídeo. Perfecto, no, yo... Porque si no, es que, claro, que lo diga todo mi anterior David. Ellos te oían, pero yo no te oía, entonces, claro, no tiene sentido. Vale. Vale. Vamos a ponerlo. Ahí está, espera, que lo voy a centrar un poquito. Window Capture, aquí. Espera, que lo pongo más grande con el... Es que, chicos, es lo que hay. Yo no soy técnica de nada. Y, ay, alt. Máster en Twitch, madre mía. Lo paso regulero, tengo que decir. Ay, mira, además he movido tu... Que está unido todo. ¡No!
Espera, espera. Esto tengo que cambiarlo. Ahí, ahí lo has conseguido. Espera, espera, espera. Voy a quitar, No. el borde y así ya está. Espera. Y ahora esto, captura de window capture y... Ay, ahora sí. Vale, ok. Le doy al play. Venga. Espera, yo no te oye. Espera, espera. Espera, espera, que no te oyen, que lo tengo el sonido quitado para que no se te oiga doble. Ahora. ¿Qué tienen en común? Las Spice Girls, los Backstreet Boys y los cromosomas. Pues que todos, en un determinado momento, por el bien de la humanidad, se separan. ¿Y por qué? Bueno, os lo acabo de decir, ¿no? Por el bien de la humanidad. Y en el caso de los cromosomas, porque así es como funciona el ciclo celular. ¡Mola mucho! Soy David Aquero, investigador predoctoral en el laboratorio ¿Por qué pareces el de Art Attack? Bueno, yo otro parecido más. Ya me han sacado muchos. Sí, es otro más, ¿eh? ¡Total! del ciclo Ya me celular. han sacado muchos, Y ¿eh? vengo a hablaros precisamente de ciclo celular. El ciclo celular es fundamental para la vida y sin él no estaríamos aquí. Consiste en una serie de procesos altamente coordinados y regulados que dan lugar al crecimiento de la célula, duplicación de su ADN y su división. Crecimiento, duplicación del ADN y división. Joder, esto es como que se repite mucho rato. Al igual que me ha pasado a mí, el ciclo celular a veces se descontrola y da lugar a todas las enfermedades que se os pueden estar pasando por la cabeza en estos momentos. Pero esperad, soy medium y sé lo que estáis pensando en estos momentos. El 6 de tréboles. No, perdón, estáis pensando en cáncer, ¿a que sí? El cáncer es una de esas enfermedades que se da cuando el ciclo celular se descontrola. Pero no es la única, hay muchísimas más. Alzheimer, Parkinson, ELA, retinosis pigmentaria. Podría pasarme diciendo enfermedades así hasta el infinito. Más concretamente, yo me dedico a estudiar nuevas funciones y proteínas relacionadas con la separasa. ¿Quién? Separasa. La separasa es a los cromosomas, lo que Yoko Ono es a los Beatles. Es la proteína encargada de separar los cromosomas una vez se han duplicado durante el ciclo celular para que así la célula pueda dividirse correctamente. La separasa cumple un papel fundamental en esta función y en otras, y sabemos que no lo hace sola, pero no sabemos cómo ni con quién. La separasa sería como Ferran Adrià en su cocina de su restaurante. Está rodeado de un gran equipo de profesionales que le ayudan a llevar a cabo su función. Nosotros queremos investigar a esos pinches de cocina que están alrededor de la separasa que le ayudan a llevar a cabo su función en la gran cocina del ciclo celular. ¿Y todo esto para qué, David? Os preguntaréis. Muy sencillo. Por el puro placer de saber, de rellenar esos pequeños huecos que hay en el mapa del conocimiento de cómo leches funciona nuestro complejo organismo. Esto es investigación básica. Es una investigación que a priori y a corto plazo parece que no va a dar resultados, pero que posteriormente se ha visto que investigaciones básicas como esta, como por ejemplo el estudio de unas proteínas en una bacteria que no sabía lo que hacía, que posteriormente se llamaron enzimas de restricción, gracias a ello, ahora millones de personas diabéticas pueden inyectarse insulina siempre que lo necesiten. Esto es investigación básica, así que valorémosla y apoyémosla. Ostras, te voy a poner aquí un aplauso. Espero que os haya gustado, os hayáis reído. ¡Qué maravilla! Súper divertido. ¿Quién te ha editado esto? Esto, los compañeros de, espero decirlo bien, Torrebarrina es una asociación de hospitales de Llobregat que bueno, tenía un tipo de colaboración con el hospital de Belviche, en el centro de IDIBEL, que es Instituto de Investigaciones Biomédicas de Belviche, en Barcelona. Y bueno, en Hospitalet. Y o sea, fue una
no sé cómo surgió, pero fue una iniciativa en la cual determinados investigadores pues hacíamos un monólogo y luego, pues ayudados con ellos, creamos el vídeo. Yo esto también lo presenté allí en las fiestas de Hospitalet, en plan monólogo y tal, y a la gente le gustó. O sea, sobre todo se rieron. Había unos músicos que iban a tocar después. Cuando hice los chistes sobre él, se partieron todos en la caja, ¿vale? Qué guay. Pero ¿Y cuánto tardaste? todo el currazo, pues ¿cuánto tardaron ellos? O sea, Pues mucho, claro. en hacerlo yo, pues no sé, pues una semana y pico, 2 semanas en pensarlo, volver a reescribirlo. Además que también Educascopy, creo que si lo buscáis en Instagram o en Twitter, se encarga un poco de guiarnos y aconsejarnos de cómo hacer este tipo de vídeos, porque tiene un máster sobre comunicación audiovisual y tal. También colaboró con nosotros. Y luego los compañeros que os he dicho, es que no sé exactamente cómo se llaman. Bueno, es una asociación de Hospitalet. Se encargó de editarlo todo. O sea, yo fui allí, el monólogo ya teníamos hecho, lo grabamos, les dije lo que quería introducir, ellos también me dieron sus ideas, y luego ellos tuvieron un currazo de la leche editando esto. Porque esto era un currazo de la leche. Pues que cuando la te verdad vas es que hacia súper atrás agradecido. y todo, una pasada. Muy guay. A ver, no sé, yo no tenía que editar, no sé si luego eso es el recurso más sencillo y luego a lo mejor poner que aparezca el humo en la carta es más difícil, no lo sé, pero todo súper currado, la verdad. El estudio era un estudio, porque la asociación esta también hace cursos de audiovisuales allí, es una asociación que colabora culturalmente con el bar, con la ciudad de Hospitalet, y chapó por ellos porque la verdad es súper guay, y eso colaboraban también con el hospital. Y muy guay. Es mucho curro. Bueno, yo entiendo Qué que guay. el hospital con ellos habrá llegado al acuerdo que sea, y lo han repetido porque ha tenido mucho éxito y me parece guay. Hay muchos más vídeos, os recomiendo que Sí, si estáis interesados miréis me he suscrito. vídeos de otros compañeros. Os lo paso en el chat por si porque os apetece. está súper guay, es una forma muy divertida y entretenida de conocer lo que hace la gente, de acercar un poco la ciencia al público sin que sea aburrido, ¿vale? Sí. Bueno, pues algunos han metido más chistes, otros menos chistes, pero bueno, también eso, está el currazo por detrás de toda la edición, que ellos sí que, o sea, tardaron 1 mes y pico en sacarlo, desde que nosotros lo grabamos, pero se nota que cuando hay gente que le mola lo que haces, tienen medios también, ¿verdad? Porque ellos tienen unos recursos, es decir, tienen su croma, sus cámaras hay tochas guapas, su No como micrófono. yo, que no me sé los botones. Bueno, pues como todos, porque no tenemos nada aquí, un croma por detrás, ¿sabes? Quiero decir, pero claro, la gente que tiene eso, y luego además le gusta lo que hacen, es decir, no están contratados si eran por hacer el paripé, sino que ellos están implicados en el proyecto, salen cosas muy guapas. La verdad es que salen unas cosas muy chulas. Qué guay, qué guay. Y la verdad es que súper agradecido por haber tenido la oportunidad de hacer eso. Te han dicho que tienes alma de divulgador. Mira a ver si te apuntas a alguna otra cosilla. O sea, sí que se te veía como muy bien, como muy sueltecillo ahí hablando, la verdad. He hecho algún pinito, pero es que es difícil compaginarlo cuando estás con la tesis. Y cuando la tesis va, a lo mejor, si la tesis va rodada, pero como tengas así un poco de trabas o te mudes de ciudad de mitad de la tesis, te quita tiempo de otras cosas. Sí, totalmente. La verdad es que investigar, si es full time, es casi incompatible con que decir, si tú o sea, que mejor que tú no lo sabe nadie. Porque vamos, yo porque tengo no sé dónde sacas tiempo, Laura, la verdad. Por eso, porque no sé yo dónde estoy al 66%, entonces, bueno, si no, imposible. Pero que me levanto a las 5 de la mañana, o sea. Ya, pues eso que no te levantas a las 10 de la mañana, a eso me refiero. Llego al laboratorio y no hay nadie, así que... Joder, David, pues muchísimas gracias, ha sido súper divertido. Ya sabéis, gente, sí a las levaduras. Huelen bien, pan, cerveza, vino, investigación, cáncer, ciclo celular, en mi caso ribosomas, lo que quieras te lo dan y no huelen mal como las bacterias y oye, y crecen solas. Bacterias ahí, ahora nos van a hacer un hate todos los de bacterias ahí. Que las bacterias nos dan plásmidos y cosas que nos gustan también. Que sí. todo, pero todo las levaduras molan más. Molan más. Eso, no escuchéis a los microbiólogos de bacterias. Además, no tienes que diferenciar entre gram positiva y gram negativa, nada. O sea, levadura. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por pasarte. Siento haberte tenido más tiempo, pero es que molaba mucho, era muy interesante. Encantado, Laura. O sea, ha salido todo súper fluido, me he sentido súper cómodo hablando contigo. Lo mismo digo. Y la verdad es que es súper guay. Pues espero que a la gente le haya parecido interesante.
Y Yo creo que nada sí. más. Yo cuando lo suba a redes, que ya sabes que voy con retraso, pues ya te lo paso para que se lo pongas a tus amigos. De todas formas, esto se queda guardado, ¿eh? Por si quieren venir a Twitch también. Se queda guardado en Perfecto. Twitch y no hace falta que Que tengan... venga toda la gente a tu canal, se unan, les dé amorcito a tu canal y tengan más seguidores. Como las levaduras A y alfa, Claro. ¿no? No tanto, ¿eh? Gracias. No quiero tener 4 esporas con vosotros. Solo una relación estrictamente profesional. Pues nada, nos vemos prontito, ¿vale? Que ánimo con la escritura y cuando nos veamos, pues me Muchas vienes gracias. a saludar. Un besito. Claro. Adiós. Chao, chao. Adiós.